Buenos días. Vamos a empezar la Buenos sesión. días, profe. Buenos días. Listo. Ya vamos a empezar la sesión del día de hoy. Andrade, atención a la lista, por favor. Presente. Andrade, ya. Daniela Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Díaz. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Ya le justificaron las faltas a coordinación a Rosa para que tenga conocimiento. Ya le justifican y faltan. Quitarle este color. Ashley Chica. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Mercedes Cuello. Presente. Buenos días. Evelyn Cuadro. Presente. Baby Guaranda. Presente. Buenos días. Tilibet Leighton. Presente. Buenos días. Jorman Limones. Presente. Buenos días. Ilter Looro. Presente. Buenos días. Daisy Medina. Presente. Buenos días. Cristi Valeria. Cristi Valeria. Cristi Mendoza, perdón. Dara Muñoz. María Naula. Presente. Buenos días. Nicole Olaya. Presente. Buenos días. Heidi Ortega. Presente. Buenos días. Danix Ortiz. Presente. Buenos días. Dayana Párraga. Presente. Buenos días. Alexa Perea. Presente. Buenos días. Verónica Rivera. Presente. Buenos días. María Rubio. ¿Ya Rubio? Leslie Sánchez. Presente. Buenos días. Keila Sánchez. Presente. Buenos días. Alex Tubay. Presente. Buenos días. Nayeli Valdés. Génesis Yunda. Presente. Y Wilson Castillo. Profesor, disculpe, Muñoz. Presente. Dara. Dara Muñoz. Sí, profe. Ya. ¿Alguien más? Compañero. Mendoza. Cristi. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Estamos todos entonces. Profesor, el compañero Castillo escribió en el chat. Sí, ya le registré la asistencia. ¿Y alguien más? Bueno.
Bueno, entonces vamos a continuar con la sesión de clases. Ya les descargué las actividades complementarias que habíamos acordado el día de ayer. Me imagino que ya deben haber visto, ¿no? Que esta es la actividad complementaria. Y está cargada, ¿no? Ahí, obviamente tienen que los que optan por la actividad complementaria deben de entregarlos todos, ¿no? Ya. Entonces vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Lo que hoy día vamos a ver es la relación del consumo entre el consumo e ingresos. Son variables que ya hemos venido estudiando desde principios de macroeconomía, ¿no? Que es el consumo por un lado y el ingreso por otro lado. Ya una vez que hemos visto lo que es la dolarización, hemos acabado de ver todos los esquemas monetarios, el impuesto inflacionario, hemos visto lo que es la balanza de pagos, hemos estudiado cómo se compone, cómo se clasifica, los registros que van a estar detallados dentro de la balanza de pagos. Una vez que ya hemos estudiado todos estos aspectos, ya comprendemos, ahora vamos a retomar las partes netamente macroeconómicas de política gubernamental. Entonces, entre estos tenemos lo que es el consumo y el ingreso, que son las variables que principalmente se relacionan cuando estudiábamos la demanda agregada. El objetivo de esta unidad es para aprender a establecer las relaciones macroeconómicas entre el consumo e ingreso. Entonces, el ingreso y el gasto, ¿no? Ya sabemos que el consumo está relacionado con el gasto, pero hay una pequeña diferencia entre lo que es consumo y consumo y gasto. Vamos a ver primero la relación entre el consumo y el gasto. El gasto es lo que esto generalmente hace el gobierno o lo que las personas van y determinan y obtienen dentro de la economía. O sea, de función de tus ingresos, tú vas a decir qué monto va a utilizar para generar un consumo. Entonces, el gasto va a determinar a la producción y va a determinar también al ingreso. Esto, cuando ustedes estudiaban las cuentas nacionales, acuérdense que ustedes tenían una triple igualdad que estaba explicada de que el Producto Interno Bruto, acuérdense de esta ecuación, cuando calculaban el Producto Interno Bruto, iba a ser igual a calcularlo por el método del gasto, iba a ser igual si lo calculábamos por el método del ingreso, y era igual si lo calculábamos por el método de la producción. Inclusive dentro de la producción lo podíamos sacar por medio de los bienes finales, o lo podemos sacar por medio del valor agregado. Entonces, estas relaciones nosotros las aprendíamos cuando estábamos estudiando cuentas nacionales. Ahí en cuentas nacionales veíamos esta relación. Por eso es que partimos que el gasto determina la producción y el ingreso, así como también la producción
y el ingreso determina el gasto. Quiere decir de que estas variables, si nosotros tenemos la ecuación de ingreso o del consumo, vamos a tener que son variables, la una es independiente de la otra y viceversa. Esto es importante tenerlo en cuenta para el momento que nosotros vamos a realizar algún tipo de análisis aplicando herramientas como la econometría u otra herramienta estadística. Saber cómo es la incidencia que tiene una variable con respecto a la otra y cuál es el efecto que se espera, ¿no? Por eso es importante conocer cada uno de los aspectos que se determinan dentro de la contabilidad nacional y dentro de lo que es la macroeconomía. Debe conocer lo que dice la teoría económica o cuáles son los resultados que se esperaría según lo que mantiene la teoría económica. En función de eso se aplican los modelos econométricos o los modelos estadísticos que se deseen aplicar, ya que la estadística, como resultado, lo único que hace es generar un dato, genera un número, y uno aplica un procedimiento y sale un número, sale un valor. Entonces, el tema de la economía es simplemente darle un sentido económico a ese número que arroja el dato estadístico, y este dato estadístico tiene que estar avalado por la teoría económica. Menciono esto un poco para que sepan en el momento de que ustedes tienen un trabajo de investigación y dentro del trabajo de investigación tienen que aplicar una metodología estadística, cualquiera la que ustedes deseen. No necesariamente es un modelo de regresión lineal o regresión múltiple, pueden aplicar cualquier otra método. Existen múltiples metodologías que pueden aplicar. Entonces, esto es siempre, cuando apliquen la metodología, tienen que ampararse en lo que dice la teoría económica. Entonces, continuamos. El consumo depende del ingreso. Ya mencionamos que esto es una relación que obviamente sabemos, inclusive hay una ecuación del consumo. Sabemos que la ecuación del consumo, cuando estudiamos cuentas nacionales, va a estar un consumo autónomo. Voy a poner acá. Sabemos que va a haber que el ingreso disponible. Nosotros teníamos el ingreso disponible, este va a depender del consumo autónomo más menos lo que uno paga por tributos. Ese es el ingreso disponible, ¿no? De todo lo que nosotros tenemos de consumo. Ese es el ingreso disponible. Todos nuestros ingresos menos los impuestos. Entonces, eso es el ingreso disponible. Si ustedes reciben un salario de 1.000 y en total entre tributos que cobra el Estado se lleva 200, entonces su ingreso disponible va a ser de 800. Ante esto, también sabemos que existe una relación que indica que a mayor consumo aumenta la demanda agregada. Y por lo tanto va a aumentar la producción. Eso es lógico, ¿no? Si ustedes tienen una cantidad, y todo el curso, que son alrededor de 30 personas, cada uno posee en su bolsillo $100 y se encuentran qué sé yo, en una feria y están vendiendo, y hay dos personas que venden papa frita y todos se vuelven a comprar papa frita. Lo más probable que el día siguiente ya no hayan 2 personas que vendan papas fritas, sino van a haber 10 personas que vendan papas fritas. Entonces, ¿por qué? Porque hay mayor consumo. Todo el curso está comprando papas fritas. Entonces, las 2 personas ven que vendieron todo y aún así hubo una cantidad adicional de personas que demandaban las papas fritas. Entonces, la producción va a aumentar. Por lo tanto, el día siguiente van a tener más personas ofertando papas fritas. Así hasta que se llegue al equilibrio que normalmente se produce entre la oferta agregada y la demanda agregada. No se olviden que cuando nosotros hablamos en términos de macroeconomía, siempre nos referimos a términos agregados. Y dentro de la demanda agregada, lo que siempre se va a relacionar es el nivel de producción que existe
dentro de la economía, y la producción no es otra cosa que el Producto Interno Bruto. Y recuerden que, de acuerdo a lo que aprendimos en cuentas nacionales, lo que se produce en la economía es igual a lo que se gasta en la economía y es igual al ingreso que se obtiene en la economía. Entonces, esas tres ecuaciones, esas tres condiciones se van a dar de manera... ¿Qué pasó? Se le activó el audio. Se le van a dar de manera automática. ¿Sí? Sabemos también de que los incrementos del gasto autónomo, recuerden que el gasto autónomo es lo mínimo que las familias van a consumir y sin el cual las personas no pueden sobrevivir. Por ejemplo, una persona se queda sin trabajo, en el momento que está sin trabajo ya no tiene ingresos. Entonces, de acuerdo a la función, digamos, ya no tiene ingresos, entonces ya no aporta al PIB. Pero normalmente todos guardamos una reserva, una cantidad de ahorro, que es para cubrir cualquier situación hacia el futuro, ¿no? O también tenemos algún tipo de ingresos que no están relacionados directamente con el trabajo, sino que podríamos tener algún tipo de subsidio o algún tipo de transferencias, que eso también permite que exista un consumo mínimo como para mantener el nivel de sobrevivencia o supervivencia. Entonces, los incrementos en el gasto autónomo, ¿sí? Van también a haber un incremento en la producción. Por ejemplo, pues tenemos ahora último en este año anterior, que fue especialmente por el tema de esta situación de pandemia que ha existido, en el cual los niveles de consumo se vieron modificados de alguna manera significativa. Muchos empleados perdieron sus trabajos, muchas personas se quedaron sin empleo, entonces prácticamente la producción se vio considerablemente afectada, ya que todos sabíamos que iba a haber un efecto exógeno que no se podía controlar. O sea, no teníamos una variable que nos iba a limitar nuestros niveles de ingresos. Sabíamos que era de manera temporal, pero no sabemos el tiempo de duración de la temporalidad. Es decir, si es un mes, iba a ser 2 meses, un año. Entonces, esto inicialmente se prepararon para una semana, vieron que no era una semana, después vieron un mes, vieron que no era un mes, y después vieron que eran meses, pasó prácticamente ya estamos próximos a un año. Entonces, todas estas situaciones afectan los niveles mínimos de consumo de las personas. Y el gobierno, ¿qué es lo que tuvo que hacer de cierta manera para compensar o mitigar el nivel de consumo mínimo que tenían muchas familias, de las cuales se quedaron totalmente aisladas respecto a lo que son niveles de ingresos, y las familias estaban desapareciendo, muchas familias estaban muriendo, había una tasa de mortalidad a nivel nacional como no se ha visto en mucho tiempo. Entonces, el Estado, ¿qué fue lo que hizo? Intervino y generó una transferencia de recursos, ¿sí? Esta transferencia a través de, creo que si no me equivoco, 2 bonos, uno le llamó Manuela, el otro le llamó, no recuerdo los nombres que le puso a los bonos, pero creo 2 bonos, no me equivoco, el uno era de $60 y el otro era de $50, con el objetivo de que aquellas personas que estaban dentro de esa base de datos, consideradas como personas de pobreza extrema, que están en el último quintil de ingresos, estas personas tengan por lo menos una cantidad que les permita mantener su nivel de vida. Entonces, esto es lo que se genera. Con este ingreso, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Aumentar el gasto, ¿sí? Va a aumentar el gasto. ¿Con qué fin? De que aumente la producción. Entonces, como hay un aumento en el gasto, va a haber también un incremento en el ingreso de las personas,
y así como hay un incremento en el ingreso de las personas, va a haber también un incremento en la producción. ¿Sí? Acuérdense, se puede calcular por los bienes finales o por el valor agregado. Esto es lo que se analiza. Entonces aumenta en la producción del nivel a un valor de mayor a 1. Ya ustedes en algún momento estudiaron lo que era el multiplicador. Un poco para que recuerden lo que era el multiplicador. El multiplicador no es otra cosa que sino de que por cada dólar que yo incremento, ¿cuántas veces se ve aumentado su efecto? Si yo aporto con 100 unidades monetarias a la economía, resulta que estas 100 unidades monetarias entran a la economía, las primeras personas que reciben, o la primera persona que recibe estas 100 unidades, lo que va a hacer es consumirlas, gastarlas, producirlas, y esto va a pasar a una segunda mano. Entonces, esta segunda mano va a hacer lo mismo, la va a consumir, las va a gastar, las va a producir, pero en menor medida, porque obviamente tiene que quedarse con su nivel de consumo autónomo, lo hace, y esto va pasando de manos en manos, cada vez en menor proporción. Entonces, ahí tenemos de que en la economía entró 100 unidades monetarias, pero de acuerdo al nivel de la propensión marginal a consumir, este puede aumentar su efecto varias veces, ¿no? Eso depende muchísimo de cómo sea la propensión marginal a consumir. Voy a borrar esto. Otra relación que vemos es los aumentos del gasto público. Una cosa son las transferencias, por ejemplo, los bonos, eso, bueno, también está considerado dentro del gasto público, pero también tenemos las pensiones jubilares dentro de las partes de las transferencias, tenemos los montepíos, los pagos a los héroes de guerra, en fin. Entonces, los aumentos del gasto público, obviamente, si hay un incremento del gasto público, va a haber un incremento en el ingreso de las personas, ya que el gasto público tiene relacionado al uso de personas, y el uso de personas significa que se va a pagar mayor niveles de salarios. Entonces, cuando hay gasto público, hay mayores salarios, hay mayores ingresos, va a incrementar la demanda agregada y obviamente también va a aumentar la recaudación tributaria. Entonces, ustedes saben que la persona, cuando el gobierno gasta $100 en contratar albañiles, entonces los albañiles van a recibir un equivalente a $100. Entonces, estos albañiles toman sus recursos, pero no es que necesariamente los $100 los van a gastar en todo. Y si aún así se lo gastara, van a pagar en tributo, no van a pagar $100 en tributo, sino pagarán un porcentaje. Entonces, dependiendo del nivel de consumo relacionado a los impuestos directos e indirectos que tengan, ¿no? Depende de su estructura tributaria. Entonces, van a recaudar de esta cantidad de dinero que inyectó el gobierno a la economía, también va a significar una recaudación mayor de tributos por parte de los hogares y por parte de las empresas. Entonces, pero, ¿qué sucede? Que esta recaudación tributaria no es en igual medida que el gasto público. Entonces, si el gasto público no tiene mayor financiamiento que permita cubrir o está financiado principalmente por la recaudación tributaria, nosotros vamos a tener de que en algún momento la recaudación tributaria, el nivel de ingresos vía tributo, no va a poder cubrir o compensar el monto financiado por gasto público, más si este se debe a gasto corriente. Entonces, esto lo que va a generar es un déficit fiscal. Ya vamos a ver próximamente lo que es la relación entre lo que es el gasto público y el déficit fiscal. Existe una relación muy ligada, muy vinculada de lo que es el déficit fiscal y lo que es el gasto público, ¿no? Por lo general están agarraditas de la mano. Mayor gasto público está relacionado a un mayor
nivel de déficit fiscal. Tenemos que el aumento, lo que les mencionaba, de la recaudación fiscal es menor en comparación al gasto público, por lo que se genera un aumento en el déficit fiscal. Recuerden que el déficit fiscal es simplemente se lo obtiene de la balanza de pagos de la cuenta corriente, ¿no? Va a ser el resultado final de todos los recursos que obtiene la economía, el Estado, frente a todas las obligaciones que tiene el Estado ante la economía. Entonces, eso de ahí es el déficit fiscal que ya también lo hemos estudiado, ¿sí? Esto es con respecto a lo que hemos visto, a la relación en lo que es el ingreso y lo que es el gasto, ¿no? Vamos a ver, continuamos lo que es la relación entre consumo e ingreso. Ya hemos conversado acerca del consumo con lo que es el gasto. Ahora veamos el consumo con respecto al ingreso. El consumo, en su forma, en su ecuación, no lo he puesto aquí en forma de ecuación, sino lo he puesto ya en detalle. Consumo, la letra C, es igual a un nivel de consumo autónomo. Recuerden que el consumo autónomo es lo que consumen las personas indistintamente de si tienen o no tienen un nivel de ingreso. También va a estar dado por las transferencias que reciben las personas respecto al Estado. Por eso es que el consumo autónomo también, si se incrementa el consumo autónomo, esto significa que se va a ver incrementado también la producción. Por eso es que el gasto público tiene una incidencia interesante al momento de un análisis macroeconómico. Y también tiene su efecto contraproducente, que es el déficit fiscal. Entonces, es más lo que es la propensión marginal a consumir. Esta propensión marginal a consumir no es otra cosa que de cada dólar que yo poseo en ingreso, ¿cuánto destino a consumir? Es decir, yo recibo $1 de ingreso, me voy a destinar al consumo $75, 75 centavos, 25 los destinos al ahorro, y de estos 75, mi tasa de impuesto es de 10 centavos. Entonces, en realidad, lo que yo destino al consumo es 65. Es decir, entonces, esto es la propensión marginal a consumir, que esto lo multiplicamos por el nivel de ingreso disponible. Acuérdense que el ingreso disponible es la cantidad de dinero líquido que nos queda después de impuestos. Eso se conoce como el ingreso disponible. Obviamente, aquí está. El ingreso disponible es el ingreso recibido después de impuestos y transferencias. Por ejemplo, una persona que es jubilada recibe, qué sé yo, $1,000. De los $1,000, el seguro le descuenta un valor de, qué sé yo, por el mismo seguro de $20. Entonces la persona recibe $980. Ese sería su ingreso disponible, $980, lo que le queda ya directamente, porque el Estado le ha descontado, en este caso por el mismo tema del seguro, $80. Una persona que está ganando por encima de la base tributaria, que si no me equivoco es alrededor a partir de $1,400, ya la persona empieza a caer en rango de tributo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la persona? Cuando excede este valor, el Estado o el patrono le paga el salario, le paga la partida, y dentro de la partida va a haber un descuento que se dice impuesto a la renta, que son los impuestos, un impuesto directo, un impuesto sobre el consumo. Entonces, sobre este monto queda el ingreso disponible. Entonces, tendrían los 1.400 menos el 22% que corresponde, 9.35% que corresponde al IES, 9.45, perdón, menos en la proporcional del impuesto a la renta, y tiene el ingreso, que podría ser alrededor de
de 1100, 1100 y piquillo, 1150, 1160, que es lo que recibiría una persona que está ganando alrededor de $1,400. Entonces, eso siempre y cuando no deduzca impuestos, ¿no? No deduzca facturas. Entonces, ese sería el ingreso disponible de la persona, ¿sí? Porque la otra parte se va en impuestos. ¿Okay? Estos son las relaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta o en consideración al momento de estudiar lo que es el ingreso y el gasto. Es básicamente un refuerzo de los componentes que se estudian o se analizan en el ingreso y el gasto público. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno. Vamos a continuar con la siguiente parte. Lo que es ingreso y el equilibrio del el ingreso y producción de equilibrio, lo que es el sector gubernamental, es decir, cómo se determina el ingreso, el equilibrio entre el ingreso y la producción. El objetivo de esta sección va a ser aprender los acontecimientos relacionados a la, bueno, no es a la dolarización, aprender los aspectos relacionados al ingreso y la producción en el equilibrio, ¿no? Dentro del sector gubernamental. A ver, aquí estamos a 7 minutos. Hagamos lo siguiente, nos volvemos a conectar porque esta explicación no quiero que quede entrecortada. Entonces nos volvemos a conectar.